Pues aquí estamos. Yo debo decirles que un poco inconsciente sí que soy, porque así al paso en la que íbamos a coger el avión me dice José Manuel, oye, que voy a hacer algo, sin terminar la frase, para quienes le conozcan dije, por supuesto que sí, porque ¿para qué decir que no? Si es imposible decir que no, lo puede contar Fernando. O sea que, en fin, no se le puede decir que no. Así que yo dije que sí sin saber. Y luego me di cuenta de que era un verdadero privilegio, de que era un honor y de que este trabajo es extraordinario. Imagínense, en 2022 publican El España en su laberinto. Y en 2024 se ven obligados, Fernando tiene que decir que sí a José Manuel, supongo, y sacan el Terra Incognita. Pero el enorme esfuerzo que significa hacer esta obra magna, porque yo lo veo como un conjunto. En el primero, que es el que yo he leído en segundo lugar, abren en canal la historia de España, desde Fernando VII hasta el primer gobierno Zapatero. Ya observando en las glosas que van haciendo a toda la historia política, a toda la historia de nuestros conflictos, a todas nuestras guerras civiles, el siglo XIX tan convulso y nuestro siglo XX terrible, ya realizan las glosas necesarias para entender cuál era la amenaza que estaba viniendo a través de la entrada de Sánchez en el poder. Pero es que se ven obligados a hacer un segundo libro, que es otra maravilla, donde abren en canal la historia de Europa, directamente, sin anestesia. Y es extraordinario ver el ascenso de los populistas al poder desde los votos, en lo que José Manuel denomina la técnica de hervir las ranas, yo creo que es, ¿no? Sí, las ranas a fuego lento, que resulta en el día a día va calentándose ese agua, los ciudadanos van perdiendo el sentido de que son ciudadanos y no vasallos, y un día la democracia está muerta. Los dos libros, que forman un conjunto extraordinario, aunque no he leído el resto, que voy a tener que ir leyendo, claro, yo aconsejaría que leyeran primero el del 24 y después leyeran el del 22. Con algunas obras extraordinarias ocurre así. También ocurre así con algunas cosas de Sándor Márey. Yo creo que es mejor leer primero Tierra a Tierra y después leer Memorias de un burgués. Aquí también. Y yo estaba leyendo y me quedaba fascinada. Y decía, pero qué amenos son. Mira que están hablando de algo que es complicado, en un momento difícil. Ellos saben, porque tienen la legitimidad personal de la historia, de la experiencia acumulada, saben el riesgo que corremos. Y dan lo mejor que pueden dar, toda su experiencia, toda su sabiduría y todo el esfuerzo para presentarnos esto, que es prácticamente un manual. Quien quiera hacer política en España en este momento y hacerla con seriedad, tiene un elemento de aprovechamiento extraordinario en el libro. Pero había otra cosa, y digo, pues qué ameno es. O sea, tiene chispa. Tiene chispa, entiéndanme, dos señores bien, pero con chispa. Moderada, fina, elegante, pero con chispa. Y yo dándole vueltas. ¿A quién me recuerdan? ¿A quién me recuerdan? ¿A quién me recuerdan? Y dando la vuelta de la página del libro, en un momento aparece un personaje histórico que escribía divinamente, con muchos pecados él, pero divinamente. Y era Romanones. Sí. Romanones, Dios lo tenga en su gloria, a partir del 31 y a partir de los años 40, digamos que encontró la espiritualidad y quiso dejar algo del legado liberal. Y aquí está Cuca, y escribió sobre Sagasta, sobre Lózaga, sobre un riojano añadido, pegado, pues Espartero y unos cuantos más. Y el hombre tenía mucha gracia, escribía muy bien, había tenido muchos pecados, aparece en el libro, yo no digo más. Pero, claro, yo termino de leer los dos libros y digo, estos son mucho mejores. Y mira que Romanones escribe bien. Así que yo ahí lo dejo y vamos a empezar ya con la presentación de nuestros autores. José Manuel, ¿por qué de la obra, por qué del título, por qué del acto?
Bueno, en primer lugar, déjame dar las gracias a María por su generosidad, a Manolo Pimentel, a Nicolás y a ti misma. Yo que, según mi expresidente, tengo un ego estratosférico, me ha sorprendido tu presentación. Decía José Ignacio B. recordaba a Woody Allen, decía, no me gusta que me halaguen en las presentaciones porque siempre se quedan cortos. Bueno, tú te has quedado extraordinariamente larga en lo que has dicho. Bueno, las personas que han hablado delante de nosotros han señalado una cosa. Estamos en mitad de un proceso, entendiendo proceso una serie de actos encadenados, encaminados a un determinado fin, que necesariamente van a producir un cambio de régimen. Hay muchos hechos, ha recordado Nicolás, esto empezó con unos indultos no pedidos, sin mostrar arrepentimiento ni propósito de enmienda, que era lo que decía el catecismo, sin informe del tribunal sentenciador, vino la derogación de la sedición, la dulcificación de la malversación y ahora llegamos a la amnistía. Y la amnistía ya son palabras mayores. Lo anterior podía gustar o no gustar, pero no era inconstitucional. La amnistía es claramente inconstitucional. Y sobre todo es una amnistía que, como todas las amnistías importantes, coinciden, provocan un cambio de régimen. En el libro recordamos tres amnistías, las tres amnistías más importantes que ha habido en nuestra historia contemporánea. La del 23 de septiembre de 1939, la de 15 de octubre de 1977 y la que actualmente se están discutiendo en las Cortes. La ley de 23 de septiembre de 1939 es el ejemplo de una amnistía concedida a los vencedores desoyendo a los vencidos. Y es un texto casi paralelo a la proposición de ley que estamos viendo en las Cortes. Veréis, la ley del 39 declara no delictivos los delitos contra la Constitución y el orden público ejecutados desde el 14 de abril del 31, fecha de la proclamación de la República, al 18 de julio del 36, fecha del alzamiento. En personas, dice, hay dos condiciones. Una, personas cuya ideología coincidiese con el movimiento nacional, lo cual era un milagro, porque el movimiento nacional se crea en el 37, pensar que alguien en el 14 de abril del 31 ya profesaba la ideología del movimiento nacional es un notable éxito. Dice, y siempre, incluyendo los homicidios, que pudieran estimarse como protesta contra el sentido antipatriótico de las organizaciones y gobiernos que con su conducta justificaron el alzamiento. La segunda amnistía es la que hicimos en las Cortes en 1977. Es una iniciativa del Partido Nacionalista Vasco, de Jáuregui, de un diputado que fue en el 36, y él la resuelve diciendo: la amnistía es un gran acto solemne que perdonará y olvidará todos los crímenes y barbaridades cometidos por los dos bandos de la guerra civil, antes de ella, en ella y después de ella en nuestros días. Complementa esto un discurso magnífico de Marcelino Camacho sobre la amnistía y unas reflexiones de Santiago Carrillo en el mismo sentido. La amnistía que estamos discutiendo ahora no es la del 77, es mucho más parecida a la del 36. Primero, no ha sido apoyada por todos los partidos y segunda, está dirigido a un colectivo determinado significado por su ideología. La proposición de ley exonera toda responsabilidad penal, contable y administrativa, siempre que hubiese sido cometida en el marco de las dos consultas, que fueron auténticos golpes de Estado, si por golpe de Estado se entiende intentar alterar la Constitución por un procedimiento no establecido en la Constitución, y habla con la intención de reivindicar, promover y provocar la secesión y la independencia de Cataluña, así como los que hubiesen contribuido a la consecución de tales propósitos. La amnistía, insisto, es un parteaguas en este proceso, pero es un paso más en este proceso, que necesariamente, como ha dicho Nicolás, acabará en la balcanización de España como paso previo a la secesión de sus territorios. Lo dice muy bien un paisano vuestro, Otegi, cuando dice: es una paradoja que el gobierno de España tenga que estar sostenido porque queremos irnos de España.
y le hace una reflexión al actual presidente del gobierno. Dice, sin vascos ni catalanes independentistas no hay gobierno en el Estado. Y eso nos ofrece la posibilidad de negociar cosas. ¿Negociar qué? Reproducimos un texto que firmaron todos los partidos independentistas en el 40 aniversario del golpe de Estado de Tejero. Ese manifiesto, negro sobre blanco, dice que no había nada que celebrar ese día, porque eso no fue un triunfo de la democracia. Dice, literalmente, lejos de ser un golpe de Estado fallido, fue una operación de Estado para reforzar el régimen de 1978. No existirá en España normalidad democrática mientras no se reconozca el derecho de autodeterminación. Los firmantes son conscientes que la autodeterminación no cabe en la Constitución. Son conscientes también de que no tienen los votos suficientes para alterar la Constitución y lo que están haciendo es esta operación de taxidermia, de coger las instituciones, vaciarlas, rellenarlas de un contenido diferente y coserlas. Las instituciones parecen ser las anteriores, pero son completamente distintas. Es una carcoma del sistema que va debilitando, vaciando de contenido a la institución hasta que llegue el momento de proceder a esta transformación del Estado. Y hablaba Nicolás que citamos a Mussolini. Y no lo citamos en balde. Mussolini llega al gobierno teniendo 35 diputados fascistas, no había más. La Cámara le otorga plenos poderes y durante 3 años está gobernando en un régimen aparentemente constitucional. La Constitución no se toca, los partidos políticos no se derogan, la ley de prensa no se cercena, pero va erosionando desde dentro. Y cuando se encuentra con un problema insoluble, que es el asesinato de Matteotti, por decreto establece el régimen totalitario, el partido único, el régimen fascista. Y esa es la observación. Y hablabas de la rana. ¿Por qué la rana? La rana, si la metes en un caldero de agua hirviendo, salta y se salva. Si la metes en un caldero de agua fría y vas calentando poco a poco, muere asfixiada. Y eso es el grito que nosotros queremos hacer con este libro. Fernando. Sí, bueno, primero reitero las gracias a todos los que ha citado José Manuel y lo que sí te quería decir es que yo no rechazo tus halagos, porque eso lo decía otro autor también, el que rechaza un halago es porque está esperando 2. Nuestro libro tiene un subtítulo que es El asedio a la democracia y realmente lo que nosotros planteamos es que estamos viviendo 3 desafíos a la vez. El primero de todos es lo que llamamos también la demolición del espíritu de la transición. ¿Cuál era el espíritu de la transición? Pues era fundamentalmente la concordia, la tolerancia, el respeto al contrario, el considerar que el contrario es un rival político pero no un enemigo. Y eso es lo que ha inspirado la Constitución del 78 y toda la época que hemos vivido hasta hace muy poco, ¿no? Hoy estamos viviendo una situación completamente contraria, una situación de crispación, de enfrentamiento, de polarización, que desgraciadamente no es una cosa espontánea, no viene de abajo arriba, forma parte de un proyecto político deliberado, que ahora se está plasmando y que se ha plasmado de una forma absolutamente explícita en las elecciones de julio del año pasado, que es deslegitimizar al contrario. ¿Cómo se hace? Pues bueno, buscando la legitimidad no en la transición, no en la Constitución, sino en la Segunda República. Entonces, yo, la izquierda, soy el heredero de la Segunda República, de la democracia y la legalidad, y los otros son los herederos del franquismo. Y por tanto, los otros no están legitimados moralmente para gobernar. Bueno, eso conduce a un planteamiento perverso, que es no hay nada peor para el país que el que gobierne la oposición. Si no hay nada peor que el que gobierne el otro, eso significa que cualquier cosa que yo haga está justificado. Tiene lógica, es aceptable porque estoy evitando el mal mayor que puede sufrir el país. Bueno, eso realmente es lisa y llanamente negar la democracia, porque la democracia, por definición, implica la alternancia. Ustedes recuerdan que Popper decía que la democracia no es un sistema para elegir al mejor gobernante, ya nos gustaría. Es un sistema para librarse
de un gobernante sin derramamiento de sangre. Bueno, sin ponernos tan dramáticos, lo que hace la democracia es sacralizar la alternancia. Y si no aceptas la alternancia, no eres un demócrata. Entonces, ese es el gran desafío que está detrás de lo que estamos viviendo. Y en el caso de la España actual se nos han juntado dos desafíos más. Uno es la aparición de un populismo de extrema izquierda que si ya directamente quiere acabar con el régimen nacido en la Constitución del 78 y sustituirlo por algo que no sabemos exactamente lo que es, una cosa muy confusa, básicamente no democrática, una especie de república plurinacional de corte chavista. Y luego un tercer desafío es el independentismo, que ha aprovechado la situación para forzar una secesión que ni siquiera cuenta con la mayoría de la colectividad o del pueblo catalán. Es decir, que realmente nos estamos encontrando con un triple desafío en un momento y por eso el libro se titula El asedio a la democracia. Siguiendo en el hilo de lo que acabas de comentar, hay un personaje político que tiene que ver con una tradición política nefasta. Es Arnaldo Otegi, es un estratega sin escrúpulos, pero un gran estratega, que necesita tumbar el régimen constitucional para de esa manera tener razón en haber seguido asesinando durante la democracia. El estímulo del horror, del mal cometido de una manera tan intensa, es un estímulo que lleva, y vosotros lo citáis extraordinariamente en el libro, en la Declaración de Rioja, a ser de alguna manera los ideólogos de todo el resto del grupo que va a montar la gran operación, que va a facilitar la gran operación del primer gobierno de Sánchez. Pero hay, además de esto, está la cuestión de la deslealtad de los nacionalistas que no mataron, del secesionismo anterior al que estamos, a la fase en que estamos viviendo. Vosotros hacéis un recorrido también histórico por la declaración de esta Constitución. Después de revisar, en vuestros dos trabajos aparecen todas las constituciones desde 1812, con sus problemas, con sus debilidades. Es extraordinario cómo lo hacéis, porque es además ameno. Y aparece la Constitución del 78, la Constitución de compromiso, que quiere acoger a todos, que quiere ser generosa, que lo único que pide es convivir y ser liberales en el sentido de la tolerancia al que piensa distinto, ver el pluralismo ideológico como algo positivo. ¿Los nacionalistas han sido desleales ya desde los primeros compases? Pues vamos, realmente han sido desleales desde el minuto uno. Eso, vamos, tanto los nacionalistas independentistas vascos como los catalanes. Los vascos, tú y yo somos de allí, los dos hemos sufrido en distinto grado, pero el terrorismo, y los catalanes de forma más solapada. Ahora son los que nos preocupan, pero los otros están ahí también alertas. Y desde luego detrás de uno siempre viene el otro, parece como si se fueran turnando, ¿no? Bueno, en el pasado, hasta este momento, realmente el nacionalismo, me refiero al nacionalismo catalán, lo iba haciendo poco a poco. Era un proceso lento, con paciencia, ir poco a poco limando competencias del Estado, aprovechando cada momento para ir aumentando las competencias propias y aumentando las estructuras de Estado catalanas. Eso se llamaba Jordi Pujol Fair País. Jordi Pujol fue español del año, el año 85. Hace falta tener ojo para nombrarle. Y de todas formas, por eso digo, el objetivo era el mismo. Era ahora paciencia, después independencia. O sea, nunca lo ocultaron. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado ahora? ¿Por qué ha cambiado esto? ¿Por qué han dejado esa vía progresiva de vaciamiento del Estado y ahora de repente se plantea un desafío frontal? Bueno, han pasado básicamente dos cosas. Una, la crisis del 2008. Artur Mas y Convergencia se asustan de la reacción ciudadana ante los recortes y deciden buscar el culpable en otro sitio. ¿Quién es el culpable? España. España nos roba. Y como España nos roba, Cataluña no tiene los recursos. Si somos independientes, los tendremos. Eso es el paso fundamental, ¿no? Y luego han aprovechado el momento, cosa que han hecho siempre los separatistas catalanes. Lo hicieron en el 31
en el 34 y en el 36. Aprovechan que España está inmersa en una grave crisis económica y que el gobierno está centrado en resolver la crisis económica y no reacciona quizá con la suficiente energía, y ahora aprovechan el que se han encontrado en una situación que nunca pudieron soñar, y es que tienen la llave del gobierno de España. Y se han encontrado con un presidente del gobierno que está dispuesto a ceder lo que haga falta por conservar el poder. Pero realmente el episodio de deslealtad ha sido permanente a lo largo del tiempo, ¿no? Y ahora nos queda, por supuesto, la traca final, que es el referéndum. Y un referéndum va a haber, lo decía Nicolás, y nosotros, vamos, yo por lo menos comparto plenamente ese criterio. No un referéndum de autodeterminación, porque realmente si se aprueba tal y como se establece lo que es un referéndum de ese tipo, eso significa que estamos aceptando el derecho de autodeterminarse, cosa que no es posible constitucionalmente, pero algún tipo de referéndum va a haber. Y esa es la traca final, ¿no? Sí, bueno, he de decirles a todos ustedes que además de todo lo que ya hemos dicho de estos dos libros, hay que tener en cuenta que se hace una historia de nuestros conflictos políticos con las glosas que tienen que ver con lo que nos importa en el momento actual, y los elementos de historia económica son claves en el trazado de la obra. Así que, en fin, están perdiendo el tiempo si no van corriendo a empezar a leerlo. José Manuel. Dime, pregúntame. Te voy a decir una cosa primero. Hay un autor, un chaval joven, que hace unas cosas muy graciosas, que hace una sátira de un poeta y dice: me consulto todas las mañanas porque necesito una voz experta. Yo quisiera que añadieras algo a lo que acaba de decir tu compañero. Pues mira, voy a añadir tres cosas. Una primera, que posiblemente Fernando y yo, con estos dos libros que tanto te han gustado, somos presumiblemente delincuentes. Si se leen los dos libros, se ve que nosotros decimos que, en contra de la opinión generalizada, la Segunda República fue una catástrofe. Segunda República empieza con una declaración de Azaña que dice: la República será de izquierdas o no será, con lo cual deja fuera a la mitad de España. El presidente de la Comisión Constitucional, Jiménez de Asúa, la Constitución es de izquierdas. La derecha estaba deslegitimada, que es lo que Fernando intenta decir que se está produciendo ahora. Tan deslegitimada que cuando la CEDA gana las elecciones, no mete ministros en el gobierno para no provocar una reacción violenta, y cuando lo hacen en el 34 con 3, se produce un golpe de Estado en Asturias, en País Vasco y en Cataluña. Decir que un régimen que en 5 años tuvo 6 golpes de Estado, Sanjurjo, el 34, el 36 y 3 anarquistas, termina una guerra civil y una dictadura, es un éxito, me parece una licencia literaria importante. Segundo, la transición fue posible porque estuvo pilotada, lo ha apuntado Nicolás, por 2 partidos de centro. Un partido de centro-derecha y un partido de centro-izquierda. Centro-derecha, la Unión de Centro Democrático. El centro-izquierda era Felipe González, que se había hecho con las riendas del partido en Siegen, había renunciado al marxismo y entre el modelo Mitterrand y el modelo alemán coge el modelo alemán. Esa es la enmienda a la totalidad que ha hecho Sánchez en su propio partido, otra operación de taxidermia. Pero yendo a lo que me estabas contando, sí es verdad que los nacionalistas fueron desleales, quebraron la confianza de los que habíamos creído en ellos. No siempre lo hicieron de forma clara, como ha señalado, pero lo hicieron. Pero hay otro tema. No son ellos los únicos responsables de lo que está pasando. Juntaba Nicolás al Partido Socialista y al Partido Socialista de Cataluña en concreto, que creo que es el gran culpable de lo que ha pasado. Cuando viene Tarradellas, una de las operaciones más bonitas de la transición, la otra fue el reconocimiento del Partido Comunista, él entra y dice: los catalanes queremos ser la vanguardia del bienestar, de la prosperidad y de la libertad de todos los pueblos de España. La aprobación de la Constitución y de los estatutos nos permitió creer que eso era así. Tomo un discurso de Suárez, en la toma de posición de Tarradellas, dice: Cataluña está hoy de fiesta. Cataluña ha recuperado su institución más genuina, la Generalitat. Dice: por primera vez en siglos, el gobierno de la monarquía y Cataluña
han resuelto sus problemas sin violencia, sin actos previos, sin planteamientos que no puedan ser aceptados por otro. Y les creímos. Y no era verdad. Boadilla lo denuncia muy bien en el tema de la educación, en estas estructuras de Estado que permitían hacer eso. Es verdad que el salto... Y hay una frase que recuerdo. En el debate constituyente, Ciurana, que era un amigo de Pujol, le dice: Jordi, no hay que confundir la estrategia con la táctica. Y la estrategia, el objetivo último, es la independencia. ¿Tú dónde estás? Y no hubo respuesta. A partir de ahí se produce todo lo que ha contado Fernando Illazo. Plantean al gobierno en el que yo estaba un pacto fiscal sabiendo que no cabía en la Constitución para plantear una excusa de romper puentes. Pero eso viene precedido por una actuación del PSD que es la que legitima esto. Para mí el momento clave de ruptura es el pacto de Tinel. Maragall, un socialista, tiene la sensación, la tuvo siempre, de que habiendo sido los socialistas con Raventós a la cabeza los que habían protagonizado la transición, habían sido preteridos por Jordi Pujol, que era la cuarta fuerza. Y eso lo achacan a que no forman parte de la comunidad nacional, que no son suficientemente nacionalistas. Y plantean un estatuto que tiene muchas de las cosas que están en el llamado Acuerdo de Bruselas. Cataluña pasa de nacionalidad a la nación para afirmar ese hecho singular. El catalán es la lengua preferente, asume todas las competencias de la administración, las relaciones entre la administración catalana y la administración española son bilaterales, como si se tratase de estados separados, y finalmente reclama una agencia propia. Todo eso está en el acuerdo que han firmado en Bruselas el enviado de Sánchez y Puigdemont. Y Montilla, el PSC da un giro del sector más catalanista y más burgués, pasa a los coroneles, a los sectores más españolistas y más obreros, pero Montilla vuelve a caer en la tentación. Es que después de la sentencia del Estatuto se pasea detrás de una pancarta que somos una nación, nosaltres decidirem. Y por si no lo habíamos entendido, dice el Tribunal Constitucional no tiene ninguna legitimidad para anular una declaración del pueblo catalán, cosa que luego hace Torra. Y aquí estamos. Yo no creo que vaya a haber un referéndum de autodeterminación. Creo que eso es la única verdad que ha dicho Sánchez en los últimos 20 años. Yo creo que la fórmula va a ser una operación Maragall bis. Una modificación del Estatuto que recoja las siguientes reivindicaciones. El reconocimiento de la nación catalana, seguirá el reconocimiento de la nación vasca. Su legitimación viene y se habla de 1714, de los decretos de nueva planta. Se establecerá el catalán como lengua única. Se establecerá una bilateralidad en materia de administración, además de asumir vía 152 todas las que queden pendientes, y se establecerá una hacienda propia. Es decir, un pacto fiscal y un pacto político. ¿Por qué? Porque yo creo que no les interesa la independencia. Yo creo que la soberanía nominal de España les conviene para mantenerse en la Unión Europea y el acceso al Banco Central, entre otras cosas, pero de España no va a quedar más que Zara, porque no les molesta el nombre, y a lo mejor una bandera en la aduana de Portbou. Y el Corte Inglés. El Corte Inglés también. El Corte Inglés tampoco les molesta el nombre. Me has leído el pensamiento. Bien, bueno, estas dinámicas que están analizadas en el libro, porque para poder hacer estrategia política necesitamos conocer las dinámicas, no para hacer ejercicios de adivinación, sino para poder saber cómo podemos revertir esa dinámica que podría llevar a una situación muy inestable, que ni tan siquiera tendría que llamarse confederación, pero que estuviera absolutamente rota la sustancia de lo que es una nación, de lo que son los controles administrativos y del poder que impiden que la corrupción aflore de una manera... no, por supuesto, harán un consejo del Poder Judicial, la justicia terminará en el TSJ, salvo el recurso por unificación de doctrina, y las leyes autonómicas no dejarán el menor margen para la intervención de la legislación estatal. Eso. Con instituciones
muy débiles, con una planta jurisdiccional separada en pequeñas facciones, tendríamos muchas posibilidades de que los populismos imposibilitaran cualquier operación de prosperidad para las siguientes generaciones. Y es por eso por lo que estos dos autores hacen ese trabajo extraordinario para explicarnos con mucha lucidez y de manera muy descarnada en qué situación nos encontramos. Y además con los enunciados, de tal manera que quien necesite tener la documentación la tiene ya. O sea, está todo en los libros prácticamente contenido. De todas maneras, hay toda la operación de populismo, toda la operación de vamos a cocer las ranas y vamos a convertir a los ciudadanos en vasallos. La contáis en el libro de una manera bastante clara. Yo creo que es interesante que diéramos 2 o 3 rasgos, los que os parezcan más importantes. Bueno, yo voy a hacer referencia a otro libro que está escrito por los profesores eméritos, que se llama España, una democracia menguante. Y empieza con una cita de Araceli Mangas, que voy a leer literalmente. Dice: el refinamiento golpista de Polonia a Hungría es el modelo seguido por el gobierno populista de Sánchez. Apoderarse poco a poco de todos los poderes del Estado, retorciendo o violando de lleno la Constitución. El primer vaciamiento de la Constitución se produce por la invasión del Poder Ejecutivo en el Legislativo, por el uso y abuso del decreto ley, que la Constitución considera un recurso excepcional y que se ha constituido en el procedimiento normal de legislar. Los números en este caso son realmente llamativos. Desde 2016 hasta 2021 se dictaron 126 decretos leyes y solo 69 leyes, la mayoría de los cuales no era más que la conversión en leyes de decretos convalidados. Choca que el decreto ley sirve como para amparar todo. Yo he cogido 3 ejemplos. El decreto de ahorro energético, que dedica 5 de las 50 páginas al ahorro energético, y el resto son medidas que no tienen absolutamente nada que ver, como el abono transporte o las becas para estudiantes. El decreto ley denominado antisequía, que fue aprobado justo antes de las elecciones autonómicas que el Partido Popular ganó, incluye en un título de antisequía rebajas para los jóvenes en Interrail, trenes y autobuses. Y ya el colmo de la imaginación es el decreto del COVID, que es aprovechado para incluir a Pablo Iglesias en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia de los que depende el CNI. La segunda de las grandes vías es que cuando el decreto ley no es satisfactorio, acuden a la proposición de ley, que la presentan los grupos. ¿Para qué? Para eludir los informes preceptivos que no vinculantes de aquellos órganos que la Constitución ha establecido para vigilar la separación de poderes y garantizar la seguridad jurídica. La ley del sí es sí es un ejemplo claro de esto, y la ley de amnistía, que es un cambio legislativo, es lo mismo. El segundo aspecto es la ocupación por militantes de carné, de obediencia de vida, obediencia usqueat cadáverem, como nos enseñaban en los jesuitas, de notables militantes. Sánchez nombra fiscal general del Estado a Dolores Delgado, exministra de Justicia, es militante de carné, la cual devuelve el favor rechazando 19 querellas contra la gestión de la pandemia. Por cierto, que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los 2 estados de alarma. Cuando ella dimite, nombra a su mano derecha, Germán Ortiz, que le corresponde nombrándole a ella fiscal de memoria democrática, en contra de un informe del Consejo del Consejo de los Fiscales que le acusa de desviación de poder. Las actuaciones del fiscal hasta ahora, es decir, la aparición del caso Koldo después de unas elecciones, no deja de ser llamativo. Pero lo más grave para mí es el Tribunal Constitucional, porque, insisto, creo que la gran operación jurídica en ciernes es un estatuto de autonomía
refrendado por el pueblo catalán y que recurrido, como será ante el Tribunal Constitucional, me temo muy mucho que sea avalada por el Tribunal Constitucional. Y aquí Europa no tiene nada que decir. Sí lo tiene que decir en la amnistía, en el tema de la malversación, porque a los contribuyentes les gusta que se juegue con su dinero, en el tema de la alta traición por el tema de Rusia y en el tema del terrorismo. Pero insisto, un estatuto que sea declarado constitucional difícilmente puede tener acceso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y aquí ha habido cosas muy notables. En julio de 2022 el Gobierno intenta aprovechar la ley de reforma del Código Penal para introducir varias reformas en la ley orgánica del Poder Judicial y en la propia del Tribunal Constitucional. Y quiere hacer varias cosas. Reducir la mayoría para favorecer que los que apoyan al Gobierno no tuviesen contrapeso. Acusar de prevaricación a los miembros del Consejo que se opusiesen a este nombramiento y eliminar el examen previo de idoneidad de los nuevos magistrados. Claro, esto es un flatus voci, porque si se suprime la idoneidad, pues tenemos los dirigentes que tenemos. En fin. ¿Qué pasa con esto? Que hay una reacción cuando se le paran estas cosas. El presidente tiene una frase, el presidente del Gobierno, que es para esculpirla en mármol. Dice, estamos ante un intento de atropellar la democracia, no solo de la derecha política, sino de la judicial, jaleada por la mediática. Y eso no es aceptable. Su presidente de la Comisión de Justicia, Felipe Sicilia, todavía es más claro, más contundente. No le gusta que se anule este intento de atropello de la legislación y dijo hace 41 años la derecha quiso parar la democracia. Lo hizo con tricornios. Hoy ha querido hacerlo con togas. Sánchez al final gana la partida, elige 2 magistrados, uno de ellos exministro, otra exdirectora general del Ministerio de la Presidencia y eligen presidente a Conde Pumpido. La celeridad del Tribunal Constitucional en aprobar todo lo que era un obstáculo para el Gobierno es notable. En apenas semanas resuelve el recurso contra la ley del aborto, el recurso contra la ley de educación de Celaá, el recurso contra la eutanasia, las fórmulas de juramento extravagante que la presidenta del Congreso había tolerado y la reforma del Consejo del Poder Judicial. Con la amnistía da un paso más. Con esto termino. Bien, los gobiernos populistas más dañosos tienen algunos elementos que se repiten. Está, por una parte, el victimismo, está la manipulación de la historia. Has hablado tú de esa utilización de la Segunda República, no como fue, sino como interesa que sea para deslegitimar al resto de los actores políticos, o sea, para, de facto, intentar imposibilitar otras voces, o sea, intentar limitar el pluralismo político real y la libertad de conciencia real, el victimismo, el acoso a la independencia judicial, lo has citado, está también la ocupación del Estado. ¿Qué más quieres señalar, Fernando? Bueno, la lista de la colonización de las instituciones es tan larga que realmente terminaríamos antes diciendo cuáles no lo están ya, ¿no? Bueno, de esto hay dos o tres cosas son gravísimas. Una, ya lo ha apuntado José Manuel, es, digamos, el nivel de la gente que ocupa esos puestos, y otra es la forma absolutamente, bueno, desvergonzada en que se nombran, sin siquiera cubrir las formas, ¿no? Bueno, esto tiene un efecto realmente muy dañino en la democracia, porque transmite a los ciudadanos la imagen de que las instituciones son un botín del vencedor, y que, bueno, realmente esas instituciones están al servicio no del Estado, sino del Gobierno. Y luego hay una segunda consecuencia gravísima, que es que otorgan al presidente del Gobierno un poder desproporcionado, que está muy alejado del espíritu de la Constitución. Pensemos, si esto llega hasta su final, lo que significa que un Gobierno controle la Fiscalía, la Agencia Tributaria y los tribunales. O sea, es aterrador.
Bueno, y realmente, esto no es solamente una cuestión de ventajismo político. Es decir, yo puedo, lo hago y además así refuerzo mi poder. Hay un fondo populista en esa historia y el fondo populista es el concepto de que la democracia está por encima de la ley y que la democracia está en el Congreso. Es decir, el Congreso es el pueblo español, luego el Congreso es soberano, luego con una mayoría absoluta, la mitad más uno, yo puedo hacer lo que quiera. Y las instituciones se tienen que someter, porque esa es la voluntad nacional. Bueno, esto es radicalmente falso. El artículo 1 de la Constitución, lo leo para no equivocarme, dice: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Los poderes son tres, no es uno, son tres: legislativo, judicial y ejecutivo. Y el poder legislativo son dos cámaras, no una, es el Congreso y el Senado. ¿Y eso qué significa? Que son tres poderes que emanan de la soberanía del pueblo español, no del Congreso. Eso significa que el Congreso está sometido a la ley. Todos los poderes están sometidos a la ley, el Congreso incluido. No puede hacer nada saltándose la ley. No es verdad que la democracia esté por encima de la ley. Eso lo decía Quim Torras en una entrevista con el periodista Alsina, realmente terrorífica. Pero es que también se ha repetido en otras instancias próximas al gobierno, que los jueces no se pueden oponer a la voluntad popular. Y es que no es así. No puede haber democracia sin ley. Puede haber democracia formal. Hay elecciones, pero es que elecciones hay también en Rusia, hay también en Venezuela, y no creo que digamos que son democracias. La democracia y el Estado de Derecho, en una democracia constitucional, liberal, el estilo europeo, son indisolubles. Sin Estado de Derecho no hay democracia. Entonces, este es el fondo populista que nosotros pensamos que late detrás de esa invasión, de esa colonización de las instituciones. Sí, habría que decir también, hay un escritor muy famoso que indicó en su día: el número de malhechores no autoriza el crimen. Por eso los derechos de las minorías aparecen en nuestro sistema constitucional y, por supuesto, en los tratados de la Unión. Antes de pasar a la última pregunta, y perdón, el catarro, porque nos estamos yendo un poco de tiempo, creo, un pequeño juego. Porque es que la parte final es mucho más optimista, o sea, vienen hasta con respuestas. Mira que es difícil nuestro país y tienen respuestas extraordinarias. Pero para acercarnos a ello, yo quiero preguntar, es muy breve. En política democrática, ¿adversarios o enemigos? La política democrática es adversarios. Adversarios. ¿Galdós o Clarín? Uy, qué ¿Cómo los pregunta. citan? Depende de qué Galdós. Galdós. Yo Galdós. Probablemente Galdós. Galdós. Pero era muy largo, según qué horas. Sí, sí. ¿Felipe González o Zapatero? Por favor. Por Dios. Será fácil. Era fácil. Son especies animales distintas. Sí, sí. Bueno, Si esto fuera un concurso, habíamos ganado el coche. ¿Unamuno o Machado? Unamuno. Sí. Vale. Bien. ¿Hace falta un Silvela para la España del siglo XXI? Hace falta un Canalejas. Vale. Y un Sagasta también. Hombre, Sí. ya se pueden ser los dos. Vale. Vale. Bien. ¿En uno o en varios? Hombre, es bueno que estén en los dos sitios. Yo creo que un carro necesita dos ruedas y ahora tenemos una averiada y eso es lo que hay que arreglar. Y Pedro Sánchez se ha convertido en lo que era Isabel II, en el obstáculo tradicional. Solo cuando Sánchez desaparezca, el Partido Socialista Obrero Español, que es absolutamente necesario para la gobernabilidad, podrá regenerarse, volver a lo que fue, un partido que cree en la socialdemocracia, los principios de igualdad y solidaridad, que son los contrarios de los que está aplicando con privilegios y desigualdades. Es que Pedro Sánchez, perdón, y termino con esto, estaba cuando os oía, es un personaje, un presidente muy fuerte hacia adentro, tiene un control absoluto del aparato y no habrá por tanto cambio mientras no desaparezca, pero es un personaje extraordinariamente fuera porque depende
de los demás, depende de lo que le digan, en concreto sus socios. Y esto me recuerda, te lo he contado a ti alguna vez, a mí me gusta mucho México, ¿no? Cuentan que los de dentro, los puentes de turno, uno le dice, el presidente pregunta qué hora es, y dice la que usted quiera, señor presidente. Eso es fuerte, pero hacia afuera no lo era. En aquella época Calle ponía presidentes en el Palacio de Chapultepec. Y entonces en el Palacio Presidencial había un cartel que decía, aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente. Bien, además de ser entusiastas y optimistas, como lo son, precisamente el capítulo 8... No nos van a dejar. No. Bueno, el capítulo 8 tiene que ver también mucho con el título 8 de nuestra Constitución. Es el qué hacemos, o sea, no dicen el qué hacer de Lenin, obviamente, sino el qué hacemos, que me parece muchísimo más interesante, es inclusivo, es colectivo, está apelando a todos nosotros, qué podemos hacer cada uno de nosotros. Ellos hacen muchísimo con lo que han hecho en esta obra. Yo, cuando hablé con ellos, la primera vez que hablé con los dos, les dije que tenían que hacer la tercera parte. Bueno, ¿cómo se pusieron? Hoy ya creo que tengo convencido a Fernando de un opúsculo. Cortito. Ya te vas a enterar, José Manuel. Bien, desalojamos al sanchismo y brevemente, ¿qué es lo que proponéis? Bueno, nosotros pensamos que no basta con decir váyase señor Sánchez. El destrozo y el deterioro es tan grande y la convivencia se ha debilitado tanto que realmente al país hay que ofrecerle algo más. Hay que ofrecerle un programa de gobierno, un pacto de Estado, y eso debiera tener tres partes, ¿no? Que es lo que planteamos en el libro. Bueno, primero, y ya lo ha apuntado José Manuel, realmente tenemos que volver a recuperar el espíritu de la transición. Es decir, volver otra vez al sosiego, a acabar con la crispación, con la polarización, con el enfrentamiento y buscar un acuerdo con el nuevo Partido Socialista. No se trata, por supuesto, de renunciar a programas. Cada partido tiene su programa y su objetivo. Pero hay unas verdades básicas, unos principios básicos, que era lo que Cánovas llamaba las verdades madre, que son pues, la lealtad constitucional, la separación de poderes, la neutralidad de las instituciones, la unidad de España, el respeto de la ley, en lo cual se tienen que poner de acuerdo las principales fuerzas políticas. Porque todos los países que han seguido ese camino han tenido estabilidad. Inglaterra tiene estabilidad política desde 1660, que se dice pronto. Holanda más o menos desde la misma época. Estados Unidos desde 1865, desde el final de la Guerra de Secesión. No hay ninguna razón para que España no tenga esa misma estabilidad y la hemos tenido ya en dos periodos de la historia, en la Restauración y en la Transición. Por tanto, esa es la primera base de cualquier programa futuro. Recuperar el espíritu de la concordia y de la relación, no digo amistosa, porque los partidos lógicamente luchan entre ellos, pero sí civilizada entre el centro-derecha y el centro-izquierda. La segunda es las instituciones. No basta con volver a la normalidad, porque lo que ha pasado o lo que está pasando puede volver a pasar en el futuro. O sea, nadie nos garantiza que dentro de unos años otro presidente con mayoría absoluta haga lo mismo. Entonces, hay que blindar las instituciones. Y, desgraciadamente, no se blindan con leyes, ni siquiera leyes orgánicas, porque las leyes las suprime o las modifica otra ley. Habría que hacer una reforma constitucional. Bueno, esto son palabras mayores, lo sabemos. Si me permiten un chascarrillo, un amigo mío decía que la Constitución hay que reformarla del mismo modo que hacen el amor los erizos, con muchísimo cuidado. Bueno, efectivamente, lo que hace falta es un consenso, un acuerdo entre las principales fuerzas y un amplio respaldo ciudadano, pero eso es factible. Y en todo caso, si de verdad queremos proteger las instituciones, eso en algún momento habrá que plantearlo. Y luego la tercera pata sería cerrar el modelo autonómico. Aclarar las competencias, dejar claras qué competencias son del Estado y cuáles de las comunidades autónomas, impedir el mercadeo. Eso no elimina el independentismo, pero sí reduce el margen de maniobra para el chantaje al Estado. Y dentro de esa parte, evidentemente, la más importante es el pacto en materia fiscal.
De eso no voy a hablar porque entonces ustedes no compran el libro, pero desde luego ahí explicamos, porque además eso está perfectamente estudiado, no por nosotros, sino por más gente, cómo se puede cerrar el modelo autonómico. Entonces, esas tres cosas son la clave del futuro y son lo que debemos ofrecer a los españoles como alternativa, ¿no? Porque no basta con echar o cambiar el gobierno, que esa es la condición necesaria, pero no suficiente. Yo termino. Vuelvo a la transición. Dos partidos, centro-derecha, centro-izquierda, que se entiendan en lo fundamental. Segundo, las tres reglas que hicieron posible la transición. El principio de legalidad, de la ley a la ley, el consenso en las cuestiones fundamentales y la prudencia de no poner encima de la mesa cuestiones que no pueden ser aceptadas por el otro. Y llegar, en términos económicos, a unos acuerdos de la Moncloa que nos permitan salir de la situación en la que estamos. Los países avanzan por la productividad. La productividad española en los últimos años ha aumentado un 0,3, la de la Unión Europea un 0,9. Y en materia de renta per cápita hemos perdido casi 16 años. Y hay un índice que se llama el índice de malestar de Okun, que es inflación más que desempleo, que es el más alto de la Unión Europea y que ha aumentado un 50% desde que Sánchez está en la Moncloa. Yo cuando digo que la economía va como un tiro, digo, pero ¿qué clase de ambición tiene este gobierno para su país? Y yo creo que al final lo que tendríamos que volver es a Cádiz, al artículo 6, que dice el amor a la patria es una de las principales obligaciones de los españoles, que además deberán ser justos y benéficos. Pues justos y benéficos son ellos. Y yo les diré, ya para terminar, el bardo Iparraguirre decía en euskera, emanta zabalzazu, que es, extiendan ustedes este mensaje, demos las gracias a estos hombres justos, benéficos, esforzados, entusiastas, optimistas y llenos de ideas. Pues vamos a necesitar más Marías del Pino.